Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Colegio Alemán de Cali. Les habla María del Mar Gil, jefe del Departamento de Orientación del colegio, y hoy tenemos a una invitada muy especial, la doctora Lina María Giraldo, pediatra, fundadora de la IPS pediátrica MedFams, que brinda diferentes servicios para niños y jóvenes. Hoy nos ha querido acompañar porque queremos hablar de un tema muy especial y muy importante al que ella ha venido apostándole desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con las implicaciones del uso excesivo de pantallas, dispositivos electrónicos en niños y jóvenes. Hola Lina y bienvenida a este espacio. Hola María, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy orgullosa de estar aquí compartiendo y muy agradecida y felicitándolos de antemano porque que los colegios se impliquen en estas situaciones, que se interesen para brindar mejor información a las familias, definitivamente es algo que es maravilloso y nosotros como familiares, yo que soy mamá, que tengo 2 chiquitos, entender todas las implicaciones y realmente tomar conciencia, esto es algo que definitivamente todos nos tenemos que poner la 10 la camiseta y ya empezar a implementarlo porque como pediatra, como mamá, como persona que hace parte de la sociedad, realmente estamos muy preocupados porque esto yo creo que es un tema que no se está tomando con las cosas como deben funcionar, no están dimensionando de pronto todas las consecuencias que están generando nuestros niños y adolescentes y me parece maravilloso. Felicitaciones realmente por este espacio y yo aquí feliz de estar y compartir con ustedes. Muchas gracias y de verdad que es así, o sea, queremos como ponernos la 10, como tú dices, porque a veces uno ve y escucha y lee muchas cosas, pero como que sí, de pronto como papá incluso uno dice, ay no, es muy exagerado, eso no es así, o la tecnología llegó para quedarse y yo no voy a atrasar a mi hijo o a mi hija para que no tenga acceso a ella, y uno empieza como en este ir y venir sin de pronto tener la oportunidad de reconocer y de identificar aquellas cosas que de verdad sí están siendo potentes y que afectan el desarrollo de los niños y los jóvenes en este momento. En ese sentido, quisiera que arrancáramos esta conversación de pronto que pensando o trayendo un poco de todos tus estudios y tu experiencia también como pediatra en el día a día, ¿qué efectos has visto tú que tiene ese consumo excesivo de pantallas en niños y jóvenes? Y de pronto me parece chévere que pudiéramos manejarlo como en tres líneas, ¿sí? ¿Qué efectos a nivel físico, qué efectos a nivel emocional y qué efectos a nivel cognitivo son los que tú has identificado de este exceso de consumo de pantallas? Bueno, me gustaría que empecemos porque nosotros como personales del área médica no estamos alejados y no somos conscientes de que definitivamente el mundo está teniendo una evolución. Y yo quiero que partamos de eso, como tú bien decías, la tecnología definitivamente ha evolucionado y nosotros tenemos que evolucionar con la tecnología porque definitivamente esto es algo que está marcando muchísimo la evolución de la sociedad, del mundo. Las pantallas van a estar con nosotros, pero no es lo mismo que estén con nosotros a no utilizarlas de una manera correcta. Lastimosamente, desde todas las edades, desde los niños muy chiquitos hasta los niños grandes, esto está empezando a afectar y preocupante. Yo a veces me encuentro que en mi práctica médica, de hecho me pasa a veces hasta en la misma consulta, yo lo cuestiono y también lo veo cuando a veces entran con el celular en la mano y uno dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué ha cambiado? Y yo quiero que todos pensemos y yo siempre les hago a que hagamos que echemos mente atrás, cuando nosotros éramos chiquitos, yo les decía, y yo les digo siempre a los papás, contame cómo fue tu infancia, contame, ustedes tuvieron pantallas cuando eran chiquitos, cómo funcionaba eso, cuando a veces van con los abuelos, cuéntenme su época, cómo funcionaba. No, doctora, nunca nosotros pantalla, nada, eso no había, no sé, había un televisor en la casa, no, nosotros salíamos a la cuadra, salíamos a jugar. Entiendo que la parte de seguridad es diferente también y que las condiciones de vida ahorita, de pronto vimos nosotros muy a la carrera, son distintas, pero yo quiero que volvamos a aterrizar a que nosotros podemos vivir sin pantallas, que están ahí, pero nuestros niños no las necesitan, que realmente sea algo que me vaya a aportar inicialmente y desde los primeros años yo les digo que no, que hay que utilizarla razonablemente, pero realmente no las necesitan. Efectivamente, como tú dices, hay diferentes áreas que uno empieza a ver que se van a ver comprometidas y unas que son mucho más severas que otras y obviamente también depende de lo que nosotros abusemos de este uso de dispositivos electrónicos. Me gustaría como para que empecemos así grandes rasgos a partir, digamos, de todas las investigaciones que se han hecho y lo que se ha logrado visualizar hasta la fecha, nosotros tenemos como unas recomendaciones del uso de pantallas que yo quiero que todos lo tengan en cuenta, porque muchas veces yo doy las recomendaciones y me dicen, ¿cómo así? Es que a esa edad se puede, o de esta edad, ¿en serio tan grandes? A ver, lo que nosotros recomendamos es que niños pequeños
A veces nosotros tenemos, no, es que llaman los familiares de afuera, doctora, entonces estamos con la videollamada. Yo le digo, bueno, si van a conectarse, que el papá no está, el abuelito los quiere ver, una videollamada, pero tiene que ser a 40 centímetros mínimo de distancia, porque es que eso, como ahorita ya les voy a explicar, empieza a tener unas implicaciones también a nivel visual, entonces mínimo 40 centímetros de distancia y un tiempo también prudente. Lo idealmente es que antes de los 2 años no haya exposición a ninguna pantalla. Y yo creo que si ponemos a hacernos el censo aquí, la mayoría antes de los 2 años ya tienen exposición a celular, porque uno no ve el día a día, uno va a un restaurante, uno va a muchas partes y ya el niño desde chiquitico ya tiene el celular en las manos. Y que se vuelve como una herramienta para que el niño esté quieto, claro, ¿no? Es que allá voy la otra, queremos niños inertes, queremos niños que no pestañeen, queremos niños que no corran, que no brinquen. Pues nosotros fuimos así, nosotros hicimos diabluras, nosotros corrimos, nosotros jugamos, éramos niños, es que eso es lo que hace que un niño sea niño, entonces no queramos ir en contra de la naturaleza porque nuestros niños necesitan ese juego para poder evolucionar. Cuando, perdóname ahí, cuando tú hablas de eso, no sé, se me viene a la mente como anestesiar un poco la infancia, ¿no? O sea, es como... Total, me encanta esa descripción. Claro, es que no tengan infancia y después piensen qué consecuencias va a tener eso. Un niño que no tiene la fase de correr, de crear, de imaginar, de explorar, de inventar, ¿cómo va a construir esa proactividad? ¿Cómo va a construir ese ingenio cuando después crezca y se desarrolle en su área profesional? Si desde chiquito no lo empezó a construir, nosotros no podemos evitar y no podemos olvidar que un árbol nace, crece y genera frutos, esa es la vida, y así mismo va desarrollándose esa creatividad de un ser humano, desde niños, desde que empiezan a explorar, y ahí es donde empieza a funcionar. Entonces, antes de los 2 años, la recomendación es que no tengamos ningún tipo de pantalla. Después de los 2 años hay que tener restricción, más que todo podemos utilizar, por ejemplo, tipo televisor, pero también a una distancia que sea prudente, tratar de que no nos excedamos idealmente media hora al día, ya a medida que van creciendo máximo 1 hora al día, y ya cuando son más grandecitos de 7, 8 años máximo 2 al día, y eso que yo también insisto, si las podemos evitar en semana, nuestros niños normalmente, si uno se pone a ver, en el colegio están casi todo el día, llegan ya a las 3, 4 de la tarde, yo les digo, venga, entonces ¿a qué horas ven pantallas? Es que llega a las 3, 4 de la tarde, ¿a qué horas están con sus hijos? ¿A qué horas comparten? ¿A qué horas conversan? ¿A qué horas vení, te voy a sacar al parque? ¿A qué horas vení, contame qué hiciste en el día en tu colegio? Vamos a comer, vamos a bañarnos, vamos a leer un libro. ¿Dónde quedó eso? Entonces miren que si en el día a día, y se los digo como mamá, yo a veces me pongo a pensar y yo digo, bueno, esto termina siendo practicidad de los papás. ¿Y esa practicidad va a costa de qué? Entonces, tiene un costo. Exacto, entonces yo les pido así muy encarecidamente, con mucho amor y con mucho respeto, no seamos tan prácticos y facilitemos que esto suceda. Estas son en cuanto a las pantallas, tipo digamos lo que es televisión. Ya les comenté que la parte de lo que son los celulares, de igual manera tratar de que se retrase también después de los 2 años y al máximo evitarlos, porque de las cosas más complicadas de manejar es el celular. En cuanto a las tablets, aquí hay una recomendación importante que a veces la gente no conoce, y es que las tablets se recomiendan en mayores de 6 años. Y uno ve muchas veces que niños desde pequeños la están utilizando, y aquí es donde hacemos de pronto en caso que la tengan, ya nada que hacer, un momento, por ejemplo, estamos en un avión, un vuelo muy largo, nos tocó, porque yo entiendo, yo soy mamá, uno tener a un niño mirando para el techo todas esas horas es muy complejo. Podemos llevar, pero actividades que sean de pintar, de pronto de dibujar, cosas que le estimulen también algo de esa parte de creatividad. Aquí otra cosa que también viene a tomar un papel muy importante, y es cómo ellos van a evaluar y qué va a constituir en su vida, por ejemplo, esa tablet o ese televisor que le van a dar. Y eso aquí es algo que hacen la claridad todos los investigadores en esta cuestión de pantallas, y es que si nosotros, y su niño va a tener una tablet en la casa por X o Y motivo, o le toca hacer alguna actividad o del colegio o alguna actividad especial, estas tablets se deben dar como un comodato. O sea, no son tuyas. Y esto es algo aquí que la gente, ¿cómo así? Yo no sabía eso. Y yo les digo que yo en el momento que estuve y cuando lo expusieron y cuando lo estudié, yo dije, tienen toda la razón. Porque es que cuando un niño, esto es mío, yo tengo derecho a verlo todo el día. En cambio, es de tu familia, es de tus papás. Nosotros te lo vamos a facilitar un tiempo. Y quiero que quede claro que es un tiempo. Ya el niño y la parte de concepción de esa pantalla es diferente, porque ya no es que yo la domino, es mío, me pertenece, sino que mis papás toman la determinación de cómo la uso. Exactamente. Y ahí la instrucción es diferente y funciona diferente. Entonces es comodato. Los celulares, la recomendación es nunca antes de los 12 años.
Idealmente, si lo van a tener después de los 12 años, porque de pronto necesitamos ubicarlos, siempre tratar de que sea con restricción y con vigilancia parental. Que eso nosotros ahorita la tecnología Sí, nos lo facilita de hacerlo, y también con unos tiempos, porque también cuando van creciendo, si ya los dejamos todo el tiempo, pues esto también genera mucha interferencia. Yo aquí quiero hacer un paréntesis antes de que avancemos, porque es algo que yo me cuestiono y me parece interesantísimo estar aquí y preguntarles a ustedes cómo están manejando de pronto estas situaciones aquí en el colegio. ¿Pueden traer celular? ¿Cómo no? Y yo ahorita te digo lo que se recomienda y a ver ustedes cómo le están manejando. ¿Cómo vamos? Bueno, pues esta es también una muy buena oportunidad para contarte una iniciativa que desde hace varios años, pero se ha concretado en el último año, en los últimos 6 meses, entre los colegios de Azovilca. Se tomó una decisión de tomar una medida, digamos, en bloque de restricción del uso de pantallas y de, digamos, específicamente smartphone y tablet desde los niños pues más pequeños obviamente hasta grado 10º. En el colegio ningún estudiante de esos grados puede traer al colegio este tipo de dispositivos. Está permitido solo en grado 11 y 12 porque digamos que ya están en otro momento del desarrollo y está permitido su uso también solo en unos espacios específicos de la jornada escolar. El colegio permite obviamente que los niños traigan su computador para temas académicos, pero eso sucede solo a partir de la media, o sea, como de 9º hacia arriba también, pero computador por tal. Perfecto. Y aquí también te cuento esta cuña, nosotros hemos creado para implementar esa medida porque sabemos que pues todos vienen acostumbrados a traer el celular, es una medida pues que ellos sienten como muy restrictiva. Hemos creado una campaña que se llama Más contacto, menos scroll, y a raíz o en función de esa campaña, durante todo el año escolar vamos a diseñar diferentes actividades que permitan evidenciar qué es lo que se moviliza cuando no tenemos una pantalla al lado y tenemos la necesidad de recurrir al otro y de poner a prueba nuestras habilidades sociales, de enfrentarnos a la frustración, de enfrentarnos también al contacto con el otro permanente que tanto nos enseña y que yo pues que generalmente siempre hablo de que el colegio, la verdad, para mí es un laboratorio de socialización. O sea, uno durante ese tiempo de la vida que está en el colegio aprende a cómo vivir con otros, ¿sí? Cómo vivir con otros que no son tu familia, ¿no? Claro. Y allí se ponen en juego un montón de habilidades socioemocionales pues muy, muy importantes para la vida adulta. Y eso estamos viendo, y digamos que aquí los estudios también nos dicen, todas las implicaciones en ese desarrollo de habilidades socioemocionales y en el incremento de patologías, por ejemplo, asociadas a la salud mental, donde se ha identificado que ese componente del tener acceso y uso excesivo de ese tipo de dispositivos, y hay un asterisco grande con el tema de las redes sociales que no lo hemos tocado, y es un tema brutal también para muchos de nuestros niños y jóvenes que sin tener la edad, a veces incluso de permiso legal para acceder a una red social, pues terminamos nosotros como adultos también facilitando un poco esa sobreexposición para la que no están preparados claramente. No, me parece excelente, felicitaciones porque realmente lo deberían hacer. Ya, aquí a veces nos vamos a encontrar a papás, es que necesito ubicar a mi hijo, como lo hacían en la época de nosotros, llamen a la dirección, al colegio, y contáctemelo y enseguida uno va y contacta. Entonces medidas hay muchas y me parece maravilloso que eso lo estén haciendo. Pues ya para seguir lo que estábamos hablando ahorita, que hicimos ahí un gran paréntesis para entender todo cómo funciona, quiero que ya entremos en masa en saber qué es lo que pasa cuando nosotros estamos con excesivo uso de estas pantallas. Vale. A nivel físico, que era el primer aspecto que tú me dijiste, hay cosas que a veces nosotros no somos conscientes y solamente quiero que todos echen también en su cabecita cómo está un niño posicionado cuando coge un celular. Si nosotros vemos la postura exactamente de ese niño cogiendo el celular, primero empieza a generar unas posturas que son inadecuadas en el momento de tomarlo. Son niños que pueden empezar a tener muchos problemas y de hecho son niños que en común tienen mucho hipotono a nivel de tronco, a nivel superior. Si ustedes ven, nosotros cuando éramos chiquitos generalmente éramos más fuertes, éramos niños que nos sentábamos mejor. Ahorita no encuentro a los niños pequeños, que son niños que no se sientan bien en los salones de clase y las profesoras tienen que empezar a hacer muchas maromas para poder que estos niños vayan fortaleciendo esa parte alta porque no se saben sentar bien, es a partir de esa pantalla. Adicionalmente de que tienen una postura inadecuada y que tenemos más riesgo de tener todos esos problemas osteomusculares en los niños, también empezamos a ver que toda esa exposición y toda esa irradiación que tienen las pantallas, estamos teniendo
Como nunca, les digo, porque en estos días, también conversando este tema con los oftalmólogos pediatras, nos decían, oiga, nunca habíamos mandado tantas gafas como lo hemos mandado últimamente. Estamos teniendo unos problemas visuales terribles, porque lastimosamente todo eso que irradia también el esfuerzo en el momento de tener esa pantalla cerca a nosotros, está deteriorando mucho esos ojitos. Recuerden que nuestros ojos están en contacto con esto y se están esforzando para poder visualizar, se cansan, y esa fatiga también hace que eso tengamos más riesgo de tener problemas visuales. Entonces están mandando gafas como nunca. Entonces problema visual grave, a nivel de postura también grave. Y cuando va siendo más grandes, adolescentes, yo que veo también tantos adolescentes, doctora, muchos dolores de cabeza, está terrible el dolor de cabeza. Y cuando voy a ver puntos dolorosos por todo lado, tenemos unas cefaleas tensionales porque tenemos estas inadecuadas posturas. Entonces, y si definitivamente, ese lugar es peor. total, O sea, claro, que la tablet, cómo pues. nos acomodamos es dificilísimo. Entonces, a nivel físico, esos son los componentes grandes que nosotros podemos ver como implicados, como en que nos puedan pues evidenciar en los niños. Ya cuando vamos a hablar de esa parte emocional, definitivamente ese es otro punto que los otros a mí me mortifican un poco, pero esta parte emocional les digo que en el día a día hemos visto que está generando demasiado impacto. Los niños en el día a día, como tú bien lo mencionabas ahora, dentro de su desarrollo, estamos en un descubrir emocional, estamos en un aprender a hacer un tránsito emocional y yo creo que nosotros ahora, en la sociedad en la que estamos, tenemos unas herramientas muy grandes para apoyar que nuestros hijos tengan esa inteligencia emocional. Sí. Pero eso se construye, eso no cae del cielo, eso en el día a día, con la exposición a situaciones difíciles, con la situación a momentos de estoy aburrido, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a resolver? ¿Qué te vas a inventar? ¿Me equivoqué? ¿Yo cómo me sigo esforzando para hacerlo bien? Pero son niños que ahorita, nada, no se pueden estar mirando para el techo ni 2 segundos y entonces nunca se van a exponer a lo que es la parte de la frustración. Definitivamente la frustración nos forma. Definitivamente las situaciones de caos, de dificultad, es algo que forma carácter, y si nosotros no formamos carácter, más adelante son los niños que se desmoronan. Por eso muchas veces escuchamos por ahí también generación de cristal, niños que se van a destruir ni con nada. Y la vida necesita de personas fuertes, necesita personas que sepan resolver ese tipo de situaciones, y si no estamos expuestos, porque todo el día estamos frente a una pantalla, pues ahí tenemos dificultades. Entonces esa parte de manejo de frustración se ve muy comprometida. Adicionalmente, son niños que, como están frente a una pantalla todo el tiempo, tienen cero capacidad de autorregulación y autocontrol. Y aquí muchas veces nos encontramos, y posiblemente muchos de los que están escuchando este podcast, que ojalá se lo escuchen hasta el final y lo repliquen muchísimo, se dan cuenta de que cuando a veces tenemos problemas de comportamiento, les vamos a quitar el celular, se acabó el mundo. O sea, les cuento una experiencia, una infidencia aquí corta, de algo que tuve en estos días en mi consulta que me generó mucho impacto. Un niño de 8 años que llegó con su tablet y le pedí el favor que la apagara mientras estábamos en consulta, porque a mí me gusta ponerme a charlar con ellos. Apagó la tablet, hizo una crisis de ansiedad terrible. Yo decía, ¿es en serio que ya nuestros niños de 8 años a esta edad hagan una crisis porque yo lo hago pagar una tablet en una consulta? Nos demorábamos media hora, pero crisis de ansiedad de caminada, ¿qué hago? Estoy aburrido. Se pegaba contra las paredes y yo apenas miraba a los papás. Yo les dije, ¿en qué momento esto pasó? ¿En qué momento se nos están saliendo de las manos? Y el uno miraba al otro, el uno echaba la culpa al otro. Y yo decía, es que esto no es del uno al otro, eso es algo familiar, esto es algo que nosotros tenemos que manejar como familia y tomar determinaciones y tomar decisiones de cómo vamos a criar a nuestros hijos, porque no se pueden regular si ya no tienen un aparato, un dispositivo electrónico en las manos. Entonces realmente esto a mí me pone muy, muy triste, me preocupa de sobremanera, porque ya la capacidad de autorregulación, de cómo yo me manejo esa parte de mis emociones, también está nula. Entonces, aquí yo les pido también exactamente el favor de que enseñémoslos a que sea algo eventual. Como yo les digo, nunca vamos a tener, porque claramente esto no es de jamás, porque a mí tampoco me gustan las camisas de fuerza, pero sí entender de que hay que saber determinar cuáles son los momentos y con unos límites, como en la vida y en la crianza, los límites se necesitan, ese es el ser humano y así funciona. Entonces definitivamente esos límites son necesarios y así nosotros los vamos a ir estructurando. Entonces esa parte de autorregulación tenemos problemas. A nivel emocional también estamos viendo, como les mencionaba al principio, que son niños que no crean, que son niños que definitivamente la creatividad la tenemos muy limitada, y nosotros, los niños, dentro del proceso de aprendizaje, lo más importante es la parte de la creatividad. Entonces esto lo tenemos que también empujar, tenemos que hacer que ellos creen, que se aburran, para poder que surjan más cosas maravillosas. Más ideas, exactamente, sí. Porque esto es parte de formarse. Entonces, aquí es donde nosotros digamos que tenemos que ir a hacer. Nos faltaba el último aspecto, que es el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo, ¿Cómo exactamente. afecta todos los procesos de atención, de Total. concentración? Entonces son niños que en la parte de concentrarse en algo
están metidos en eso. Para ellos no existe el mundo, como tú decías ahora, no socializan, no conversan, no establecen relaciones interpersonales, porque son niños que no tienen esa chispa para saber yo cómo hablo con el otro. Vamos a almorzar en vez de estar conversando todos en familia. No, ellos están en su celular y uno voltea a ver lastimosamente y los papás también. Entonces aquí también es la invitación de que si nosotros queremos enseñarles también, que nuestros papás se limiten. El ejemplo, como todo es fundamental, ellos imitan, y si todo el tiempo estamos con celular, yo en mi casa he tratado de establecer unos tiempos para poder estar viendo y revisando, pero el resto estoy con mis hijos y estoy tratando de acompañarlos. Claro, entonces, además porque para los adultos esto pues también se nos volvió una herramienta de trabajo, o sea, todo hay que decirlo, ¿no? Entonces uno pues por aquí resuelve mucho más rápido que ir, prender un computador, pero también es, y lo tomo pues también como mamá, que son decisiones difíciles, pero que tenemos que tomar en pro de ese bienestar de nuestros hijos, y si queremos realmente aportar a ese desarrollo a todo nivel, pues nos va a tocar también a nosotros mismos y a nosotros mismos, ¿no? También regularnos un poco. No podemos exigir sin exigirnos nosotros mismos. Y aquí algo último también para mencionar que me parece muy importante de toda esa parte emocional a nivel social que nos está comprometiendo muchísimo estas pantallas. Tenemos más riesgo de sobrepeso y obesidad, porque cuando nosotros estamos también, y la gente con tal de que coma, que tenga el celular, no importa, pero resulta que los niños no son conscientes del proceso de alimentarse mientras están con un celular. Entonces tenemos más riesgo de sobrepeso y obesidad, que eso también es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y para no dejar de más, para ya tratar de que todos aquí nos quedemos como con la intención de, uy, ¿será que lo estamos haciendo bien o no? Definitivamente lo que tú mencionabas. Un celular, una tablet o un computador no bien administrado es una vía de peligro rotundo para que nuestros niños asuman cosas que no están preparados para asumir. Hemos tenido casos muy difíciles, muy tristes de acceso a información que no está bien. Y yo sé que como papás obviamente nunca vamos a querer exponer a nuestros hijos a nada que sea peligroso, y ustedes creen que no se da, pero yo les digo que se da más frecuente de lo que nosotros creemos. Por medio de esos dispositivos nosotros podemos estar en otras partes del mundo, podemos comunicarnos y contactarnos con cualquier persona que no sabemos qué intenciones van a tener con nuestros hijos. Entonces, si ustedes se ponen a ver, ellos pasan el dedo, van mirando y definitivamente ni sabemos a qué acceden. No, a nada. Ahorita pueden acceder absolutamente a todo, entonces muchas pilas, mucho cuidado, porque definitivamente esto es pero bastante preocupante. No, pues muchas gracias. Creo que ha sido súper claro y súper enriquecedor esta conversación. Solamente te quería pedir un último favor. Yo creo que una de las poblaciones más difíciles, no sé si más difíciles, más retadoras de pronto, de que realmente uno pueda entender que es cierto todo esto que uno lee, que uno escucha, que le dicen los papás incluso, son los adolescentes, ¿sí? Porque además para la adolescencia el teléfono se volvió como una parte constitutiva de quiénes son, ¿no? De pronto, no sé si se te ocurre un mensaje muy corto, muy concreto para nuestros adolescentes. Definitivamente que hay que entender que el mundo cambia, pero hay que ser prudentes con la evolución. Hay que saber y entender los peligros, por más de que nos autodeterminamos en la adolescencia y creemos que nunca nada nos pase, porque en la adolescencia típicamente creemos que somos así superpoderosos y nada nos va a pasar. Nos puede suceder, y por eso es que aquí la comunicación asertiva con los papás es fundamental, de que ellos entiendan que hay límites, por más de que seamos adolescentes tienen que haber límites, y que los papás tienen que tener acceso a lo que nosotros estamos haciendo, tienen que tener un control parental de esos dispositivos, tienen que tener unos tiempos específicos, porque también me altera un montón el patrón de sueño, y de que ellos sean conscientes de que pueden acceder a muchas cosas que pueden llegar a ser peligrosas, y siempre tener una comunicación abierta con los papás para que estas cosas no funcionen, y hacerlo de una manera responsable, de una manera prudente, enseñarles que por ahí, como les decía, todos los riesgos que hay, que tengan ese ojo súper abierto de estar pendiente de cualquier cosa y comunicárselo a sus papás, y manejarlo responsablemente, porque definitivamente 24/7 no vamos a poder estar detrás de ellos, pero ahí es donde lo que nosotros formamos desde chiquitos lo recogemos de frutos ya en esa adolescencia, y vamos viendo que son personas prudentes que saben hacer las cosas de una manera responsable. Muchas gracias de nuevo, Lina, estamos felices, creo que fue una conversación súper productiva, súper invitada a seguir haciendo parte de la familia del Colegio Alemán de Cali, y nuevamente estaremos comunicándonos con ustedes a través de un nuevo episodio del podcast del Colegio Alemán de Cali.